Buenos días, soy Victoria Braojos, directora de la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala y bueno, seguimos viviendo estas navidades más mágicas que nunca con profesionales nacionales e internacionales que están visitando la escuela, pero no la visitan de pasada porque esto es la apertura de los cursos y talleres que en el 2018 se van a hacer aquí en la Escuela Esotérica y seguiremos con más jornadas de puertas abiertas. Hoy tengo a mi lado a una persona muy especial. Ella es muy especial no solamente por todo lo que ha aprendido y ha estudiado en su vida. Ella es diplomada por la Universidad de Sri Lanka en terapias alternativas y complementarias y además es profesora de lengua y literatura, que bueno, siempre ayuda a tener un buen lenguaje. Gracias. Ella hoy nos va a hablar del péndulo hebreo. Hemos oído mucho hablar, ayer tuvimos a Joan también que nos comentó algo sobre... bueno, hizo una charla completa sobre péndulo, pero hoy lo vamos a centrar en concretamente, el péndulo hebreo, que tiene unas características muy peculiares y además se utiliza para la sanación a nivel espiritual, incluso atraviesa algunas otras barreras. Yo cuando comencé con la Orden de Ayala, estamos hablando ya de hace más de 12 años, cuando abrimos el primer centro, era para mí muy importante poder tener acceso a las diferentes disciplinas que se estaban en esos momentos bueno, introduciendo y poder observarlo, aprenderlo y además tener profesores tan relevantes como Isabel. Solo recordarles que abre las jornadas Isabel, que os voy a dejar ahora mismo con ella. Después tenemos tarot oracular y evolutivo con Andrés Santos y yo misma. Baraja española con Montserrat Martínez y Javier Gómez y grafología con Macarena Arnás. Haremos un descanso a mediodía y seguiremos emitiendo con Animales Totem con Giselle Paz, terapias alternativas para trabajar el inconsciente y el consciente con Isabel López, numerología con Teresa Elegido y tendremos también quirología. Así que con Francisco, así que bueno, os dejo ya con Isabel López, ella además va a interactuar, podéis preguntar en directo, estaremos respondiendo a todas vuestras preguntas y aquí te dejo. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Isabel. Pues un saludo a todos los que nos ven y a todos los que están aquí en presencia y me voy a remitir a la disertación que ha hecho Victoria y a la palabra que ha usado. Victoria se ha referido al péndulo como un método de sanación. Pues así empiezo esta disertación. Para mí, el péndulo es una herramienta más dentro de todas las terapias complementarias o alternativas que podemos usar. No es una herramienta al uso, o al menos en estos tiempos no se usa mucho, pero desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos ancestrales se utilizaba este péndulo y ahora pues vuelve a venir o a ponerse de moda o quizá pues se ha vuelto a retomar. Me voy a remitir un poco al comienzo de esto. Se hablaba del péndulo hebreo desde tiempos de los sumerios y en el siglo finales del XIX, principio del XX, un homeópata francés, Pierre Guély, lo rescató, o al menos esa es la constancia que hay, que fue el que lo rescató recientemente. Entonces este hombre era radiestesista y a través de todos sus conocimientos de radiestesia amplificó esos conocimientos a través del péndulo hebreo. El péndulo hebreo tiene unas connotaciones características de él, está hecho de madera, normalmente, de madera de nogal o madera de haya, y está perforado, tiene una abertura que hace que lo perfora entero y tiene una parte lisa y otra parte con ranurada. Entonces se habla de un péndulo que trabaja diagnosticando y trabaja irradiando. Cuando diagnostica, lo que hacemos es, como cualquier péndulo convencional, buscar los campos electromagnéticos que están a nuestro alrededor y que nos están afectando. Todo es campo electromagnético y
sin que se constate, muchas veces nos están influyendo en nuestras vidas. Entonces, primero haríamos un diagnóstico previo con él y luego se haría la radiación o el tratamiento. Como veis, la mesa está llena de cosas, porque lo he querido expresar o explicar de alguna manera cómo se puede aplicar este tipo de diagnóstico o este tipo de tratamiento en muchas cosas. Pierre Ely utilizó este péndulo y creó lo que llaman camisas o etiquetas que normalmente se giran o se ponen alrededor del péndulo con una gomita, y así empezaríamos a trabajar, abriendo el proceso, o abriendo el tratamiento, o abriendo el diagnóstico, y trabajando con todas las facetas que el cliente o la persona demanda. En principio se hace una pequeña entrevista a la persona, y una vez que ya más o menos tienes la idea de por dónde la persona se somatiza o trae una enfermedad, que puede ser muchas veces física y otras veces energética, pues empezaríamos a trabajar y a diagnosticar. Una vez que diagnosticamos, trabajaríamos también con el péndulo. ¿Por qué tengo tantas cosas aquí? Pues porque con los conocimientos que tengo, no solamente me he quedado en la utilización de las camisas convencionales, sino que también trabajo otro tipo de cosas a través del péndulo. ¿Cómo lo hago? Pues de la misma manera que utilizaría las camisas. ¿Qué ocurre con el péndulo cuando tengo unas camisas y que le llamo hebreo? Pues que está escrito en cábala, o están escritas estas etiquetas en cábala con la traducción al español. ¿Qué ocurre con ese lenguaje? Pues el lenguaje hebreo o cabalístico desde tiempos inmemoriales te conecta con la esencia o con la parte más espiritual de nosotros, y también está relacionado con lo fenomenológico, con lo místico, con lo esotérico, pero también es un lenguaje ideograma, son ideogramas, y esos ideogramas tienen conceptos, y con esos conceptos emitimos como un pack energético a través del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, este hombre, conociendo todo eso, era conocedor de todo esto, conocía los campos electromagnéticos y la manera de generar unos campos menos densos que no nos afectarán tanto a nosotros, y también era conocedor de la cábala, y aparte era homeópata. Entonces, por respetar a este señor, pues yo estoy hablando de todo esto, pero luego estamos hablando de principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI, y a día de hoy pues hay muchos más conocimientos y muchas más reclamos, muchas más maneras de diagnosticar y de promover este tipo de sanación. Nada que ver con no ir al médico o no tener un tratamiento físico y para un tratamiento físico y para su biología, pero sí es muy importante tener el conocimiento de que como nosotros somos un campo electromagnético y lo emitimos como tal, antes de que ocurra la enfermedad o aparezca la biologización o la somatización de esa enfermedad, ha habido un tiempo previo en el que todo ha ocurrido a nivel energético. Y cuando hablo de energía me estoy refiriendo a los campos electromagnéticos que nuestro cuerpo emite y que todo el entorno emite. Isabel, Dime. Me preguntan, como estamos en directo, Sí, claro. todo el mundo puede ya colaborar y participar, sobre qué son las camisas exactamente. Las camisas son, la etiqueta o camisa es lo que yo voy a poner alrededor del péndulo y me va, ya he explicado antes que tiene una parte lisa y una parte ranurada, y dependiendo de la camisa, una está para el diagnóstico. Tengo aquí camisas específicas para el diagnóstico, y una vez que he diagnosticado al paciente, pondría el péndulo al revés y le pondría una camisa para irradiar y irradiaría sobre él.
¿Cómo se irradia a través de la persona o cómo se diagnostica? Pues bueno, pues a través de los chakras y a través de tener o el cuerpo bien en una camilla, o bien, si no tenemos una camilla o la persona está impedida, pues sería pues poniéndosela a la altura del plexo solar o a través de la coronilla, o si está muy impedida en una mano. Llevan una serie de frases. Sí, todas, ¿no? Sí, efectivamente. Las frases, por ejemplo, son, para que lo veáis: limpiar el cuerpo energético, crecimiento personal, fortalecer el aura. La primera, que sería abrir y cerrar el proceso. Siempre se abre un proceso y siempre cerramos el trabajo. Luego sería diagnosticar, y además lo pone clarísimamente en la camisa o en la etiqueta: diagnóstico, no irradiar. Cuando estamos hablando de irradiar, significa tratamiento. Y luego, pues dependiendo de, por ejemplo, yo tengo aquí una serie de cosas que yo, como trabajo también tocando, cuando tú tocas, emite un campo electromagnético. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una dieta alcalina. Pues sin necesidad, pero eso ya es propio mío, sin necesidad de tener la camisa puesta, pues yo sé si necesito una dieta alcalina porque tiene un pH ácido la persona. O puedo ver si necesita vitaminas y minerales para su cuerpo. Y voy haciendo, para mí, por ejemplo, esto no lo había explicado, pero es importante saber, el péndulo responde al inconsciente, y entonces responde a las órdenes que yo le dé. Hay que ser con eso muy honesto. Una cosa es tu identidad, tu ego, tu personalidad. Entonces, si yo le estoy dando órdenes desde mi mente al péndulo, pues craso error y mal diagnóstico. Pero si yo conecto con el péndulo, interiorizo el péndulo y lo hago una parte mía, como un apéndice, una parte, un puente entre el paciente o el cliente y toda su enfermedad o sus síntomas, y yo, pues entonces el péndulo empieza a funcionar. Entonces lo primero que te debes de hacer cuando tú tienes un péndulo, hacerlo tuyo, personalizarlo internamente. Entonces para mí el péndulo, cuando yo le digo sí, actúa así, y cuando digo no, gira. Eso es como yo le he dado la orden. Entonces, a partir de que le doy la orden, sé en cada momento lo que tengo que hacer. Por ejemplo, estamos hablando de que todos tenemos los botones propios del abrigo o del cuerpo físico biológico que llamamos chakras. Entonces aquí yo tengo un panel donde están todos los chakras representados con los colores pertinentes. Entonces, si yo tengo que hacer un diagnóstico y tengo que regular los chakras, pues simplemente voy tocando chakra por chakra y voy irradiando en la persona. Si necesito trabajar con los colores, como cromoterapia, haré lo mismo. Tengo todas las camisas, como yo le llamo, o etiquetas, y no necesito, la mayoría de las veces, porque directamente activo el campo cuántico, el campo energético que hay entre el paciente, el cliente y yo, interactuamos los dos. Entonces, por ejemplo, yo me dedico también a trabajar con las corrientes electromagnéticas y todos los campos energéticos de energía densa que estamos últimamente absorbiendo, llámese wifi, llámese antenas, todo tipo, incluso geopatía, la Tierra. Entonces, pues dicen que existen geopatía y que la Tierra está enferma. Normalmente la Tierra no está enferma, la que lo estamos enfermando somos nosotros. Pero cuando hablamos de tierra enferma o habla la gente de tierra enferma, yo quiero hacer una alusión. No es que la Tierra esté enferma, sino que el campo electromagnético que irradia ese trozo de tierra o ese lugar donde vivimos o donde estamos, nuestro sistema nervioso no lo soporta, no lo sostiene. Entonces, al no sostener nuestro sistema nervioso esa densidad, pues se genera una descompensación a nivel campo electromagnético. ¿Qué es el campo electromagnético? En nuestro cuerpo, el sistema nervioso es eléctrico y el sistema circulatorio es magnético. Entonces, si existe una descompensación en los dos sistemas más importantes de nuestro cuerpo, a partir de ese momento
el sistema nervioso que regula todo el sistema endocrino y todas las hormonas se descompensa, a partir de ahí el sistema inmunitario y a partir de ahí empieza una enfermedad. Por lo tanto, el previo a la enfermedad y al síntoma es energético. Ojo, pero no fenomenológico, tiene una explicación científica y una razón de ser. Entonces, pues por ejemplo, yo tengo aquí una tabla en la que hablo de líneas Curry, de campo electromagnético, de radiofrecuencia, y hago lo mismo. Diagnostico líneas Curry. Podríamos estar hablando de que aquí hay una línea Curry. ¿Por qué? Porque las líneas Curry, las líneas de Hartmann, todo esto son campos electromagnéticos que se generan cada 2-3 metros en cualquier lugar, son propios de la Tierra, pero si nosotros estamos 8 horas sentados sobre una corriente o durmiendo sobre una corriente o sobre un campo de agua subterráneo, pues eso no lo soporta nuestro sistema nervioso. Entonces nos tendremos que ir de allí o tenemos que trabajar con la energía orgón. La energía orgón también está muy relacionada con todo esto. La energía orgón son neutralizadores en alta frecuencia de todos estos campos densos. Entonces también con el péndulo se puede trabajar y se puede diagnosticar si la persona necesita trabajar junto a con un orgonite, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo decir? Cuando tenemos una enfermedad física que muchas veces se llama la enfermedad del silencio, estamos hablando de una enfermedad muy del siglo XXI y del siglo XX, las candidiasis. Las candidiasis están solapadas, soterradas, no se tienen en cuenta y se producen una cantidad exagerada de problemas físicos y emocionales y psicológicos. El péndulo, este péndulo y todo lo que se trabaja con imanes y demás es maravilloso para diagnosticar esta enfermedad. Y con esta enfermedad evitamos la mayoría de las veces el pH ácido, que es el propulsor de todas las enfermedades. Entonces, este péndulo que se utilizaba por los esenios, se utilizaba en no sé qué sitio, porque bueno, se expandiría, pero me imagino que dicen que el origen está allí, en Israel, en la parte de todo lo que es hebreo, pues ha llegado a nuestros tiempos explicando cosas que hace cientos, miles de años se explicaba con un péndulo, tan sencillo como esto y a la vez tan profundo. Y sin embargo ahora tenemos mucha tecnología y muchas cosas para explicar lo mismo, pero ya se trabajaba con esto. Cuando lo toco siento la madera y os digo que el péndulo está hecho con madera porque la madera tiene una energía también y te conecta con el mundo, con la tierra, con el origen de todo, que venimos del mar, después pasamos a ser animales, vegetales, y también es un neutralizador que cuando hago así, directamente lo neutralizo para volver a trabajar con él, pero simplemente dándole tu propia energía desde esa honestidad de la que yo hablo, cambia la energía. Sientes el calor, sientes cómo tiene la vibración el péndulo, y cuando estás trabajando con la persona, cuando estás trabajando, existe una interacción entre el paciente y tú, en el que tú no eres ajeno a esa interacción, no estás al margen de lo que está ocurriendo ahí. Se hace para él y también para mí, porque se pueden trabajar sistemas familiares, se puede trabajar una enfermedad, se puede trabajar problemas emocionales. Entonces, pues, esta herramienta tan sencilla, que durante muchos años estuvo en mi cajón y que de vez en cuando sacaba y parecía algo extraño en mis talleres con mis pacientes, pues hoy se le está dando una visión mundial que agradezco
Y bueno, yo por mí, si queréis hacer alguna pregunta o algo, porque yo creo que lo he explicado. Si quieres. Vale, sí, ¿queréis alguno que haga alguna demostración con vosotros? ¿Sí? Vale, ¿sí? ¿Cómo detectamos en un diagnóstico una larva o un miasma? Sí, miasma, yo no he querido usar esa palabra porque parece como más ancestral, pero realmente este señor Piegeli hablaba de miasma. El miasma es el previo a la enfermedad, es la descompensación de la que yo he hablado, sistema nervioso, sistema circulatorio, descompensación, electricidad y magnetismo, y estamos enfermos, el previo. Y a eso le llamamos, bueno, pues se le llama campo electromagnético, todo el campo que nosotros irradiamos y que también emite una frecuencia. Entonces, esa frecuencia es lo que nosotros llamamos miasma. Y ese miasma habría que enredarse, y yo me voy a enredar. Habría que hablar, no se puede hablar de un paciente que tenga un miasma sin tener en cuenta, pues, su cuerpo físico y biológico que hoy tiene, el cuerpo energético llamado alma, con su campo áurico, y todos los cuerpos energéticos que ha pertenecido o que ha tenido dentro de la multidimensionalidad, porque yo tengo que admitir que existen otras vidas. Entonces, muchos de los miasmas vienen heredados por el sistema familiar, por tu propia impronta, por el sistema inconsciente colectivo, porque pertenecemos a la colectividad y en otras vidas pues hemos vivido dentro del colectivo muchísimas experiencias. Entonces ese es el miasma y aquí precisamente están las etiquetas donde el diagnóstico es miasma y una vez que yo sé que tengo un miasma empiezo a irradiar esos miasmas, pero ojo, cuando una persona viene a la consulta obviamente trae un miasma. Obviamente trae esa descompensación. Da igual cuando tienes todo este reclamo ahora que venga de otra vida o que venga de un mundo paralelo multidimensional o que venga, por ejemplo, de... Aquí el señor este pone mal de ojo. Mal de ojo crea como una sensación de ¡guau! Pero mal de ojo hoy en día es cualquier cosa que emita un campo electromagnético denso que nos pueda afectar. Claro, y que nosotros no afecte, llámese una envidia, llámese una magia ritual. Entonces todo eso se trabaja con esto y se trabaja así, precisamente. Abro, ¿quieres que lo hagamos? Pues vamos a ver. Vamos a abrir el proceso. ¿Cómo lo haríamos? Pues no hace falta. ¿Te quieres poner ahí delante para que las cámaras te vean? Sí, poneros, sí. Si queréis, Siéntate. detrás de la mesa. Sí, detrás, venga, pues sí. Si se ve, puedes sentarte. ¿Cómo te llamas? Julia. Pues bienvenida, Julia. Pues vamos a hacer el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Primero voy a abrir el proceso. Y lo abro con esta etiqueta que pone abrir el proceso. Yo tengo la costumbre de hacerlo así. Y así lo hacemos para que se vea bien en la cámara. Puedo hacerlo a través del plexo solar. Entonces, abrir el proceso, ahí yo no le doy ninguna información al péndulo, el péndulo se mueve, simplemente. Cuando siento que he abierto el proceso, me pongo a diagnosticar. ¿Y cómo diagnostico? Como me has hablado del miasma, pues yo voy a diagnosticar un miasma. Fíjate, qué bien está y qué equilibrada está. ¿Lo veis, chicos? Entonces, no existe un miasma, ella viene muy equilibrada. Es decir, vive en coherencia, probablemente más en coherencia que mucha gente, y cuando vivimos en coherencia, su cuerpo físico y biológico, su cuerpo energético, están completamente sincronizados. Y por lo tanto, tiene más salud mental que otros. Entonces, no te puedo irradiar porque no tienes miasma, pero sí podría irradiarte los colores de los chakras. Y entonces podría hacer así. Empiezo a trabajar desde el primer chakra y mira cómo se mueve el péndulo.
y sigo subiendo y ¿Qué trabajando. nos quiere decir, a medida que pasas por los chakras, un movimiento u otro? Si te das cuenta, el movimiento siempre es circular para mí. Por ejemplo, estás tocando el Sí, plexo solar. entonces, mira, por ejemplo, en el plexo no se mueve, pues está equilibrado. Claro. Está muy bien de botones, ¿eh? Los botones los tienen muy en armonía. Me doy mucho reiki. Claro. Fijaros, ¿eh? Cómo se mueve, es asombroso. Y vamos a trabajar con el chakra corona. Fijaros, esta chica está muy bien. Nos va a dar la receta. Quizá el más flojo que he visto ha sido El de abajo. el rojo. Sí. Sin embargo, mira, ahora, una vez que está irradiado, no se mueve. Se ha compensado, ¿no? ¿Lo ves? Isabel nos pregunta Dime. si se puede combinar el péndulo hebreo con otras, terapias, otras alternativas. Sí, claro. ¿Y cuáles utilizas tú? Porque ya estáis hablando del Reiki, estáis hablando de... Vamos a ver, yo utilizo, depende de la persona. Yo cuando viene una persona lo que hago es conectar con ella, pero nunca sé hasta que no llega qué voy a hacer con ella. Entonces, hoy estoy hablando de péndulo pues porque es lo que nos convoca aquí, pero cuando entra una persona a mi lugar de trabajo, pues empiezo la pequeña entrevista que le hago o la pequeña conexión que tengo, pues de alguna manera de forma intuitiva, pues también tengo mi parte sensitiva e intuitiva, pues sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, puedo contar un señor que vino muy exaltado diciendo tengo magia negra, tengo magia negra, tengo magia negra. Entonces, si una persona, ayer utilizamos la palabra co-crear, muchos de los que estábamos aquí dijimos co-crear. ¿Qué es co-crear? Crear desde lo que yo creo. Entonces, si viene convencido de que le han hecho magia negra, su pensamiento, su conexión vibracional y su certeza de que le han hecho magia negra hace que tenga magia negra, sea real o inventado, porque el inconsciente solo entiende de imágenes y de patrones de creencia. Entonces, obviamente no puedo hacer otra terapia que trabajar la magia ritual o la magia con el péndulo. Equilibrar chakras, trabajar con los colores y armonizarlos. Entonces, si viene una persona convencida, tienes que trabajar. Si viene una persona y me dice, no, es que yo quiero una terapia con péndulo, obviamente eso es lo que a él lo convoca, y esa es la persona, su patrón de creencia le sirve y conecta con el péndulo. Si me dice, me da igual, pues entonces yo aplicaría algunas veces el péndulo y otras veces trabajaría con otro tipo de cosas. Nos preguntan también, ¿es imprescindible creer en el péndulo para que funcione? No, el péndulo se conecta con el campo electromagnético que se irradia en todo. Todo tiene un campo electromagnético. Y el campo magnético trabajamos con dos partes, dos polaridades, en la que primero diagnosticamos o encontramos el campo electromagnético del lugar donde estamos. Y esto es así, y podremos verlo, mirad cómo se mueve. Y luego cuando irradiamos, lo que estamos es mutando ese campo electromagnético en longitud de onda o en frecuencia vibracional. Cambiamos la frecuencia que emitimos y que nos emiten. Entonces, este péndulo no es mágico, es lógico, coherente y tiene su parte científica. Lo que pasa es que nos ha conectado con todo lo cabalístico. Y lo cabalístico ya tiene la parte del misterio, la parte del esoterismo, la parte de la magia, pero no de la magia del mago de las chisteras, sino del mago, del alquimista, del que cambia, del que muta. Entonces ahí forma parte la intuición, la preparación también de la persona que lo utiliza, muchos factores están ahí.
¿Por qué se utiliza el hebreo en las camisas? Porque yo tengo entendido también que tiene alguna conexión con el lenguaje castellano. Sí, exactamente. El lenguaje hebreo, vamos a ver, existen los que son el lenguaje lunar y el lenguaje solar. Entonces, los ideogramas son solares y siempre tienen la frecuencia vibracional de alta energía, una energía de alta frecuencia. Está conectado con el origen, con los registros, llámenle, con toda la historia de la humanidad, con el inconsciente. Entonces, y el lenguaje lunar es el de andar por casa, cualquier idioma convencional. Entonces, la impronta que tiene este lenguaje de ideograma o ideográfico está conectado con más allá de la palabra, es una frecuencia vibracional. Y si yo utilizo el castellano, en este caso, algo que he hecho mío, el castellano se escribe y se lee tal cual. Entonces, cuando tú escuchas el sonido del castellano, tiene un vibrato y tiene una frecuencia. Y no se pierde en el lenguaje, en la pronunciación, las palabras que lo componen en las letras o la composición que tenga la frase. Entonces, para mí, el lenguaje español, el español es en lo lineal, en lo concreto, en el mundo donde nos movemos, en el mundo denso, lo que es la cábala o el lenguaje hebreo, arriba, en lo más elevado de nosotros. Entonces, la conexión, pues como si dijéramos los tres cuerpos o los tres planos energéticos, el cuerpo denso, el gravitacional, el cuerpo energético, electromagnético y el cuerpo lumínico esencial. Nos dicen también si tú tienes tus propias camisas o se pueden crear. Sí, yo tengo mis propias camisas. Yo compré el péndulo convencionalmente, ahora los hago yo porque me gusta mi frecuencia, me gusta conectar con él, hacer esa parte ritual o energética, pero cuando lo descubrí por primera vez, pues lo tuve que buscar como todo el mundo. Yo vivo en una ciudad muy pequeña y tuve que buscar, porque no existía en internet, para encontrarlo. Entonces, yo creo mis propias camisas, lo hago así. A veces le pongo el lenguaje cabalístico y otras veces ni siquiera lo sé porque me siento conectada con ese lenguaje, con esa impronta. Entonces, todo también es cuestión de certeza, de no tener miedo a nada y de tener la seguridad de lo que estás haciendo. Entonces, pues sí se pueden hacer tus propias. De hecho, aquí las tengo. Lo que pasa es que no las tengo así porque para mí es más cómodo. También nos preguntan, Isabel, cuando la persona, cuando le haces el diagnóstico, tú, digamos, sacas lo que esa persona tiene, o antes, un previo antes, haces una entrevista, una encuesta donde le vas preguntando... Sí, hago un previo. Normalmente yo no necesito que me digan la persona lo que tiene. Simplemente con interactuar con él y conectar con su frecuencia vibracional, pues más o menos tengo esa capacidad intuitiva. Pero luego, pues muchas veces yo le digo a la persona, dime 4 cosas para que tú puedas desahogarte, puedas conectar conmigo, puedas interactuar. Pero otras veces no necesitamos ni hablar, simplemente empezamos a trabajar. Pero sí, se tiene que hacer hay gente que necesita hablar y contarte, entonces yo digo, vale, un poquito nada más, porque eso nos dispersa del campo que estamos generando. Nos preguntan también cómo conectas con esa frecuencia vibracional. Bueno, eso forma parte de mi vida. El secreto... Eso forma parte de mi vida, nací sensible y sensitiva. Y luego, pues también nos dicen, ¿cualquiera puede aprender a usar el péndulo? Por supuesto. ¿Haces cursos Sí, de péndulo? yo me dedico, entre otras cosas, a dar talleres como me dedico a las terapias complementarias y alternativas, pues doy muchas herramientas. Hay mucha demanda hoy en día, pero que todas pueden ser complementarias, por supuesto, y cada una tiene su parte maravillosa y estupenda, y todas unidas son pues ya lo máximo.
Y entonces, por supuesto que sí, que doy talleres de péndulo hebreo, claro que sí. Nos preguntan que nos hables de un caso práctico en el que con el péndulo hayas podido ayudar a alguien. Pues bueno, pues he hablado precisamente de esta persona que venía convencida, no, tenía una magia negra como la copa de un pino, pero él lo sabía. ¿Por qué? Pues porque pertenece a una cultura, pertenece a un lugar donde eso se practica todos los días. Entonces él ya venía con eso porque sabía conscientemente de que es a lo que se dedica muchísima gente de su país. Entonces, pues, te puedo decir que el hombre llegó todo encorvado, todo llorando, muy afectado, desesperado, y me decía, por favor, ayúdame, porque me tengo que ir a trabajar y no puedo estar de pie. Y salió de mi casa, que me hizo mucha gracia, dándome un abrazo muy grande, efusivo, y diciéndome, voy a trabajar ahora mismo, gracias. Y bueno, me podrían decir, es placebo. Podría ser, también puede ser que en su creencia yo le he quitado la magia negra y él se va tan contento. Pero por favor, esto es mucho más serio que placebo. Estamos hablando de algo que científicamente está más que probado. La radiestesia. ¿Ha habido alguna persona que haya fomentado de una manera especial el péndulo? Que lo pusiera, digamos, de moda. Sí, claro, Pierre Elie, un francés homeópata y radiestesista. Y él también aunó en el péndulo su conocimiento y lo actualizó, porque desde tiempos ancestrales se utilizaba en los países judíos, los lugares judíos. Preguntas por aquí, sí, que estamos aquí con internet y nos dejamos preguntar. A la hora de equilibrar chakras o quitar negatividades, ¿en qué diferencias el péndulo hebreo del péndulo oracular o radiestésico? Vamos a ver, eso es como todo, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, como a mí yo me conecto con la Cábala, me conecto con Israel, me conecto con todo el mundo judío, y todo eso, pues también tengo mi patrón. Claro. Entonces no hay diferencia, simplemente es que yo lo trabajo, me gusta cómo funciona, pero te digo, tengo muchos péndulos que no he puesto aquí porque no era el momento, que hay veces que no necesito siquiera usar el péndulo hebreo, Claro. pero cuando estoy dando un taller o estoy haciendo un tratamiento, obviamente es el que uso, pero no hay una diferencia, la diferencia está en cómo tú te conectas con él y cómo tú trabajas. Pero, por ejemplo, puedes traer un péndulo convencional y decir radiar en caso de magia ritual, y como tú ya lo tienes adiestrado, pues simplemente con esta conexión ya el péndulo responde. Ahora, ¿qué pasa? Pues que como este péndulo es el que nos ha convocado, pues yo hablo de este péndulo, pero si tú utilizas el péndulo, también se puede hacer, por supuesto. A la hora de que un paciente, por ejemplo, venga sin aparentemente ningún tipo de problema, simplemente porque le hayan hablado de la técnica, ¿no? Sí. ¿Y por dónde empiezas a diagnosticar? Mira, por ejemplo, en tu caso, pues he abierto el proceso y bueno, no lo hemos cerrado, pero bueno, lo cerraremos cuando nos despidamos de todos y nos despidamos de vosotros. Pero, por ejemplo, si tú me dices, mira, yo estoy como una rosa, no tengo nada. Bueno, ¿y por qué no estás en el cine o dándote un paseo, no? Pues algo tienes que tener. Entonces, pues ahí ya me da la sensación de que hay algo de que o que no lo veo, o que no lo quiero ver, o que entonces tengo que diagnosticar. Sin ningún. Sí. No, diagnostico, y dependiendo del diagnóstico, pues entonces, por ejemplo, me habla diagnóstico, reencarnación. Pues a lo mejor tú tienes una inquietud que viene de otra vida y no lo sabes, y hay ahí algo, pues entonces te diagnostico. ¿Está relacionado algo con una reencarnación o con vidas anteriores? Y tú no lo sabes, no lo has constatado nunca. Entonces esto me da la pista. O por ejemplo me pone mal de ojo. Pues ya le he dicho, el mal de ojo es realmente un mal de ojo, realmente que tú te lo crees. Y le pregunto, es que me han echado mal de ojo, pero no viene todo el mundo diciéndote, me han echado mal de ojo.
porque también es como algo tabú, o algo que parece que es más como, no sé, como de la superstición o algo así, pero hay algo. Y luego te digo, estás como una rosa, pero mira, ¿te gustaría estar feliz, radiante? Pues entonces te irradio colores, te irradio, por ejemplo, irradiar crecimiento personal, donde hay fuerza, vigor, energía, paz, verdad, luz. ¿Te das cuenta? Isabel, Dime. Zulay Morales, desde España, nos pregunta si se puede hacer a distancia la lectura con el péndulo. Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿Y todo cómo energía. funciona? ¿Cómo Igual, te conectas? yo lo hago a distancia, solamente necesito su nombre, el nombre real, no el apodo ni el diminutivo, su nombre y su fecha de nacimiento. Entonces, a partir de ahí, estoy sintonizando con ese cuerpo físico y biológico que tiene un cuerpo energético llamado alma y tiene un cuerpo lumínico, y que están, si me convoca o me pide ayuda, porque no viven en coherencia, y entonces su sistema nervioso está afectado. Ya empezamos con la misma historia, ¿no? Pero sí, se puede hacer perfectamente a distancia. Hay gente que utiliza fotos, te da una foto, trabaja. Ahora, ojo, yo no trabajo con nadie que no me dé permiso. Yo no digo, oye, mira, trabaja con mi niño porque quiero que mi niño, o trabaja con mi pareja. No, yo trabajo contigo, y cuando trabaje contigo se ocurren movimientos energéticos y se producen situaciones en tu vida que no sabemos por dónde te van a llevar, pero con quien trabajo es contigo. ¿Algo más? Pues yo creo que preguntas han quedado satisfechas. Me voy a ir a tu lado y vamos a... Bueno, alguna cosita que sí que te quería yo preguntar. Isabel, veo que tiene mucho que ver, o que mezclas mucho lo que son chakras con el péndulo. ¿Hay una relación directa? Sí, claro, porque para mí los chakras son como los botones que tenemos, que armonizados o desarmonizados, que nos conectan con ese campo electromagnético y con ese cuerpo lumínico que tantas veces el yo esencial que hemos olvidado. Entonces, trabajar con los chakras es la garantía de que mi cuerpo físico y biológico que estoy utilizando en esta encarnación está armonizado, y que al estar armonizado, mi cerebro, mis lóbulos, mi parte emocional, mi corazón, mi intestino, todo está en coherencia, armonizando, y empiezo a funcionar cuerpo, mente, alma, y conecto con el yo esencial. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, porque el año que viene Isabel estará aquí en la Escuela Esotérica, pues haciendo, bueno, hará talleres de péndulo hebreo y de otros temas, que esta tarde también tiene otra conferencia. ¿Cuánto más o menos se tarda en aprender? Porque luego me imagino que habrá que experimentar mucho. Vamos a ver, una mañana, desde las 10 de la mañana hasta, no sé, hasta las 3 de la tarde, pues yo te puedo dar toda la teoría. Y luego podemos hacer unos ejercicios, o bien hacer una parte teórica y luego trabajar con todos los compañeros, toda la gente. Empezamos a trabajar unas veces en camilla, que eso yo lo recalco mucho. No os obsesionéis y no tengamos la cabeza así un poco cuadriculada. Si viene una persona en una silla de ruedas, no pretendáis poner la boca abajo para trabajar con los chakras. O si viene una persona con muleta y no se puede mantener de pie, por pantalones no me pongáis aquí, pum, pum. Tenemos que tener un poco de idea. Se puede utilizar un poco en todos los sitios, se ¿no? puede Como utilizar el Reiki, en ¿no? todo. Sí. Entonces se puede hacer perfectamente. Y luego, pues bueno, podríamos hacer una convocatoria de trabajar con el péndulo, o hablar, o experimentar con cada uno de nosotros, poner ejemplos, o eso se podría hacer, sí, muy bien, muy bien. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Te veremos otra vez esta tarde, aunque yo sé que te quedarás por aquí. Por escucharme y por estar aquí en un día tan temprano y con un poco de fresco. Bueno, pero muy bien, ¿eh? Vamos a saludar además a todos nuestros amigos de internet que nos están siguiendo desde México, Uruguay, Argentina, por supuesto desde España. Ya sabéis que durante todas estas jornadas, que van a durar hasta mañana al mediodía, hoy cortaremos a las 9 de la tarde, que es la última
la última conferencia sobre quirología, y mañana hasta las 2 de la tarde, que ya concluiremos con la finalización del ritual de la prosperidad. Pues nada, decirles que ahora vamos a continuar en la siguiente clase y que pueden ir haciendo sus consultas en los posts, bien donde estáis viendo el vídeo, bien después que se haya cerrado intentaremos también ir consultando. Todos los vídeos van a quedar colgados. Si os habéis perdido parte de la conferencia, después la podréis ver otra vez e ir viendo poquito a poco y desgranando todas estas herramientas que la Orden de Ayala está ofreciendo, como decimos, en nuestra motivación de expandir este conocimiento. Ahora vamos a continuar con tarot oracular y evolutivo. Será de la mano de Andrés Santos y yo misma. Va a ser una conferencia especial donde vamos a hablar del tarot desde una manera histórica, pero también desde la manera práctica en la que hoy en día ya se está utilizando esta herramienta. Recordarles que el próximo año, junio 29 y 31 de julio del 2018, tendremos el primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que por primera vez en la historia se va a dar y será aquí, en la capital española, en Madrid. Nos vemos en 10 minutitos con tarot evolutivo y oracular.